Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo el juego que les había prometido, bien, Civilización 6 para Android. Sé que está disponible también para iOS y para PC, este juegazo por supuesto de lo que es la franquicia de Sid Meier's. Muchísimos lo conocen, quizás otros no saben de qué trata este juego, pero es un clásico, o sea, prácticamente es uno de los clásicos a la altura de lo que viene a ser Ice of Empire. Me parece que vendría a estar Civilizations. Y bueno, ya tenemos la entrega, la 6. En esta oportunidad los están trayendo para Android. No está en la Google Play. Bien, o sea, yo estoy haciéndolo desde mi celular Xiaomi 9S. Y tiene que ser con Android 9 o superior. Bien, Android 9, Android 10, por ahí les va a estar andando. O sea, si tienen celulares inferiores, o sea, tendrían que probar. Tienen que descargarse lo que es la aplicación APK Pure. Bien, la van a estar descargando, no la van a encontrar en Google Play, la tienen que descargar desde Google o de Chrome, bien, dependiendo de lo que ustedes tengan. Y estando aquí, vamos a hacer los pasos para que lo vean. Pero primero que invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video para que llegue a más personas. Y bueno, si apoyan el video, seguiremos haciendo más sobre este juego. Bien, aquí tenemos Civilizations, es el que les decía, Civilizations. Pero acá lo que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, si ustedes le ponen así, les va a aparecer para descargarlo, a no ser que tengan un celular muy avanzado. Por ejemplo, acá nos va a decir, esta aplicación ya no es compatible con tu dispositivo, comunícate con los desarrolladores. Hace un tiempito que le hicieron la última actualización, el 11 de diciembre del 2020. No sé si es que está teniendo problemas o si solamente aguanta celulares muy superiores, pero yo con el APK Pure prácticamente pude instalarlo y jugarlo, por eso lo tengo así, bien, pero es algo a tener en cuenta. Bien, también está en TapTap, pero ustedes lo que tienen que hacer es poner así, como yo les voy a mostrar, bien, Civilización 6 Android APK, y le va a aparecer APK Pure. Le van a dar en descargar, la última versión es la 1.2.0. Le dan en descargar y le va a estar descargando eso. Y luego tienen que descargar, por supuesto, aquí que le van a dar en descargar el APK. Y le van a dar la versión, cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. La 15 o la 16. La 16 está en beta. Yo diría que prueben con la 15 porque ahí les va a andar bien. La beta por lo general les puede dar algún problema. Y luego que lo tengan instalado, ahí ya se van a poder, no sé, ni siquiera tienen que descargarlo acá. Bien, no tienen que hacerlo desde acá, sino que van directo a la aplicación. Se descargan APK Pure y en la aplicación buscan directamente Civilización, como yo les dije, y acá le van a poner y les va a dar la opción de instalar, si su celular por supuesto cumple con los requisitos que le pide, que como les digo estuve averiguando un poquito y lo que pide nada más es un celular que tenga Android 9 o superior. Es bastante quizás, pero fíjense en que esto de celular Xiaomi, el 9S, no es nada del otro mundo. Bien, quizás en otros países sí lo sea, pero acá no es nada del otro mundo. Y van a tener la APK más el OBB. Bien, vamos a poder jugar gratuitamente 60 turnos. Vamos a hacer también lo que es la parte del tutorial. Está completamente en español, está muy bueno eso. Y aquí más o menos van a estar viendo imágenes. Ya lo vamos a activar para que lo puedan apreciar bien. Luego si quieren jugar partida más amplia, tienen que comprar. Sale $9 la parte completa. Bien, entonces vamos a ir, lo instalamos todo. Nos va a poner ahí. Y ya prácticamente tenemos el juego. Bien, como les decía, voy a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí creo que ya está, sí, ya tengo en pantalla completa desgraciadamente. Y bueno, tenemos que esperar un poco a que cargue el juego. Va a demorar un poquito, pero aquí lo tienen, Civilizations 6 de Sid Meier. Así que es un juegazo. Todos los que conozcan este juego, los que conozcan la franquicia, por supuesto se van a estar deleitando. Bien, desgraciadamente, como les digo, no me dejó descargarlo en BlueStack ni en otro emulador que intenté, así que no tengo más remedio que jugarlo en el celular. Bien,
y compartir la pantalla para que lo puedan ver y yo lo pueda grabar. Ahí ya más o menos está cargando, espera un momento. Disculpen que se vea un poquito mal, pero es así, lamentablemente. Vamos a subir un poco, si quieren, el volumen. No sé si se estará escuchando. Vamos a ponerlo cerca para que puedan escuchar que está completamente en español. Espero que no se escuche doble. Y van a ver que está en español. Ahora hablan y todo en español. Está muy bueno el juego. Para los amantes de este tipo de juego de estrategia por turnos. Estás trazando un nuevo rumbo, ¿verdad? Las corrientes ante nosotros siempre cambian. Debemos adaptarnos y avanzar para llegar al final de nuestro viaje. Juegan que no sé qué, no sé cuánto, y termina siendo un virus. Bien, en este caso lo estoy jugando. Realmente conseguimos el APK. También está en TapTap, que es otra aplicación de juegos. Y aquí tenemos las opciones. Bien, jugar 60 turnos es la parte free, la parte gratuita. Y si no, tenemos que comprarlo por $9. Bien, establecer compras, todo eso. No sé bien cómo sería el tema. Creo que le podemos dar ahí y nos dejaría comprar con un toque. Bien, ahí estarían comprando la versión posta. Ya se los dejaría esto a criterios de ustedes. Bien, lo que si el video es apoyado, como les digo, si tiene más de 1000 visitas y varios likes, vamos a bajar un poco el volumen. Si es apoyado, por supuesto, y les gusta, hacemos el tutorial, los 60 turnos, vemos las civilizaciones y todo lo que trata el juego. Y si lo apoyan, y bueno, podemos lograrlo, lo de llegar al monto. Compro la versión, trataremos de comprar la versión full y jugaremos el juego completo para traerle más contenido, mostrarle todo y que ustedes luego vean si vale la pena gastar esos $10 para comprarlo a full. Primero tienen que ver si su dispositivo, si su celular es compatible con el juego. Bien, acá yo ya lo tengo linkeado, por ejemplo, lo puedo linkear con lo que es Google. Ya, vamos a dejarlo ahí, lo desconecté, vamos a conectar y ahí ya estoy. Bien, o si no, con esto. Aquí tenemos las tres versiones, como les digo. Vamos a hacer el tutorial primero, si les parece, y vamos a ver la historia. Está completamente en español. La verdad que está muy bien. Llegan aquí un nuevo mundo abierto a grandes posibilidades.
Estoy acercando el parlante del celular aún mayores. para que se escuche. Aquí resiste nuestro pueblo, cuyo destino no está escrito. ¿Avanzarán hacia la grandeza? ¿O se Y la perderán transmisión en del el tiempo? celular a la PC la hago por el cable Su USB destino con ciertas está en tus características. manos. Eso también, si lo quieren saber, se los digo, no hay problema. Y van a ver que se va avanzando por distintas etapas de la historia, desde la edad de piedra hasta la edad espacial. Bien, que es más o menos lo que les mostró el video, que van avanzando de época en época, investigando tecnologías y todo eso. Vamos a ir viendo algunos temas. No lo voy a hacer muy largo, vamos a seguir haciendo un poco el tutorial, apenas ahí vamos viendo el primer capítulo. Por ahora en el tutorial podemos elegir entre la civilización egipcia o la civilización de el imperio sumerio. Bien, que tenemos a Gilgamesh o Cleopatra. Esos son los que vamos a poder estar eligiendo. Y si no, podemos hacer la campaña que les dije, 60 turnos, o comprar la versión completa y tener, creo que son 500 turnos aproximadamente. Bien, eso ya veremos más adelante. Si les parece, hacemos el primer tutorial con Cleopatra y luego podremos usar a la otra civilización. Bien, está todo en español, prácticamente lo que son el lenguaje y el texto. Está muy pero muy bien. Bien, vamos a darle iniciar para que ya vean el juego. Es como les dije, es por turno. Bien, le van dando el tutorial, le dicen todo. Ustedes tienen que hacer todo esto. Perdón, la costumbre con ahí, tengo que manejarlo aquí desde el celular, como les decía. Y si alguien sabe o tiene algún emulador que ande, que le funcione, porque la verdad, como les digo, no me funciona el juego en BlueStack, desgraciadamente. Bien, ahí le vamos a dar y vamos a fundar nuestra primera ciudad. Ya lo hemos hecho. Si ustedes quieren, siguen el tutorial. Bien, y lo que tenemos que ir haciendo poco a poco es expandirnos. Nos va a ir diciendo varias cosas. Bien, la población, todo el alimento, todo es importante aquí. Bien, está todo, como les digo, en español. Pero una civilización consta de gente, no solo de tierras. Ahí, como les digo, Estas tierras atraerán la atención de los saqueadores, bárbaros que son están tipos asolando la bárbaros. zona. Que acá en el canal jugamos Prepararnos para defendernos sobre todo Rise of si Kingdoms. queremos sobrevivir. Así que Nuestra ciudad necesita necesitamos guerreros. En el engranaje le vamos a dar. Vamos a darle más abajo. la protección. Y vamos a buscar guerreros. Le vamos a dar 5 turnos. Podemos pagar oro para que se recluten de una. Se sienten más a salvo. Por suerte, dentro de todo se está viendo bastante bien el juego, ¿no? De la noche a la mañana. Hemos logrado todo lo que podíamos por hoy. Tenemos que pasar los turnos. En el tutorial, por suerte, no hay muchos turnos, así que ahí más o menos nos explica todo. Ustedes pueden seguir el tutorial. Nuestros guerreros Investigaciones. Aquí tenemos algunas tecnologías, cosas que podemos investigar. Ir viendo bastantes los botones. Bien, vamos a investigar, por ejemplo, la minería, ya que tenemos una cantera de A piedra. medida que nuestro pueblo comprende mejor el planeta, No precisamos también mejora leer. nuestra habilidad para aprovechar su riqueza y aumentar nuestra No precisamos capacidad de leer, ya producción. que está en español, la lee Debemos darles el idioma. Como les digo, las voces, todo en español, por suerte. Ahí pasamos de turno. Los saqueadores Saqueadores bárbaros se vinieron. acercan a la ciudad. Ya tenemos nuestros No primeros podemos. guerreros. Así que lo que tenemos que Los hacer, guerreros son vamos a elegir y le vamos a dar para que venga. Ya han ganado, listo. Y ya exploramos un poco. Debemos La neblina se aprovecharnos explora y luego de se este tapa de cese nuevo. las hostilidades. Las tierras que Bien, acá tenemos que ver qué podemos hacer. Vamos a construir un vamos a reclutar, perdón, un constructor. Excelente. Y con él vamos a construir varias cosas aquí. Bien. Mientras además de combatir, nuestros guerreros Pueden explorar. solos. El esfuerzo de esta gente Una tribu que vamos a encontrar ahí. Como les digo, es por turnos.
Bien, acá lo que podemos hacer es elegimos y listo. Parece que la... Acá tenemos un Aunque no explorador, batidor, pero es un estilo explorador, que lo que va a hacer es desbloquearnos el mapa, no sirve para la batalla. Así que lo que tenemos que hacer es utilizarlo. Bien. Vamos a volver con los guerreros para la casa. Los batidos... Nuestra... Esto del tutorial ustedes lo pueden hacer yo ya estuve jugando un poco. No hay más asuntos de los que... Bien, igual ya sé que para allá está el otro. Mientras nuestras fuerzas... Tenemos que Nuestra... seleccionar aquí al... Ya se investigó la tecnología. Forja del bronce, ganadería, mampostería, alfarería, la rueda, navegación a vela. Vamos a hacer... A ver qué podemos elegir. Una sab... Pero no... Bien, tenemos que seguir explorando. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para este lado, porque si no me equivoco estaba para este lado la otra civilización que tenemos que encontrar. Excelente. Ahí lo tenemos que dejar defendiendo. Y poco a poco vamos a desarrollar, como quien dice, la civilización. Vamos a ir hacia allá. No tiene más turnos por ahora. Aquí vamos a ver qué podemos hacer. No nos deja hacer nada por ahora. Así que tenemos que pasar de turno. Nada más. Todo con el celular, como les digo. Les estoy mostrando. Bien. Esto con el celular. Así que lo podemos estar jugando desde ahí. Mientras nuestros constructores... Bien, vamos a construir Las tierras de estas llanuras. una granja para que nuestra gente coma. Pero recuerda... Vamos a construir una mina. Sus Vamos a... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? Unidades, tu ciudad puede centrar su producción en construir edificios. El monumento, vamos a hacer ese. 5 turnos. Excelente. Así son más felices y todo eso. Bien, vamos a moverlo. Y después vamos a descubrir por allí la civilización. Ahora que nuestra gente es... Va creciendo el territorio. Tenemos que colonizar nuevas tierras. Ahí vamos a construir la cantera. Excelente. Vamos a acercar el mapa. Bien, hasta ahí podemos acercar. Luego con el tiempo, cuando investigamos más tecnologías y nuestra civilización está un poco más desarrollada, vamos a tener más para movernos. Bien, vamos a desbloquear nuevas unidades, todo eso. Yo lo estoy pasando porque, como les digo, bien, aquí conocemos a la otra civilización. Así que ya podemos empezar hostiles, como quien dice, o podemos ser bondadosos. Nos encantaría probar. Ahí vemos que él tiene buenos recursos. Y lo que tenemos que hacer, acá se tapó de vuelta el territorio, para que vean, queda como una neblina de guerra, por decirlo de una forma. Y deberíamos mandarlos hacia acá para que luego construyan allí y listo. Acá vamos a... No tenemos más turnos, vamos a tener que esperar. Es lo que tiene. Más o menos lo que conocen en el juego ya saben lo que es esto.
Tenemos que ver qué investigamos. Mampostería, me gustaría investigar, pero no me deja. Forja del bronce. Escritura, no me deja tampoco. ¿Para qué es que tenemos? Para nada. Tenemos que esperar porque estamos con la alfarería. Selecciona el riego en el panel de investigación. Riego. Listo. Riego. Ahí estamos. Construimos la otra granja. Bien, a medida que pase el tiempo vamos a poder tener más cosas. Ahí ya nos movimos de vuelta y tenemos que ir investigando. Nuestra gente prospera bajo tu vida, Prácticamente el terreno acá es pero a chico. medida que crece nuestra civilización, Listo, acá lo que tenemos que hacer es ahora debemos- elegir qué queremos hacer. la disciplina. Dijimos planificación urbana y disciplina militar. Bien. Confirmamos, listo. Luego podremos tener personajes y otras cosas más. Acá podemos ver todo. Vamos a meter esto. Añadir a la cola. Y listo. No tenemos más nada que hacer, ya está. Nos manda la delegación de Gilgamesh. Os lleva como regalo joyas sumerias. Vuestra delegación más que bienvenida. Listo, adiós, nos vemos. La fortuna nos- Todo lo que venga de arriba, impecable. Quizá este mo- Bien, ¿qué haremos? Colono. Excelente. Parece una nueva ciudad. Así que tendremos que esperar. Y listo. ¿No? Allí ya se movió solo prácticamente. Tenemos que esperar. Ahora sí. Quizás a algunos del juego les parezca aburrido, eso ya verán ustedes, pero tienen que avanzar, crecer, colonizar, van a crear varias ciudades, se tienen que expandir, conseguir nuevos recursos. Como ustedes ven, el mapa está lleno de recursos, bien, tanto piedra, varias cosas, bien, lleno de todo tipo de recursos. Tenemos que poner colonias, expandirnos y ser más fuertes y poderosos que nuestros adversarios, que son otras civilizaciones, por supuesto. Bien. Así que eso lo tienen que tener en cuenta. Y luego podremos ir a la guerra, por supuesto, con las unidades podremos atacar a nuestros adversarios, tomar sus ciudades, destruirlas. Podemos hacer lo que queramos prácticamente. Está muy bueno el juego, pero ya depende, como les digo, de los gustos de cada uno. Bien, estamos esperando que se termine el colono. Se termina de reclutar. Continuar. Aquí nos dan El más conocimiento. opciones. Alfarería. Riego. Ellas son las que más o menos están desbloqueadas. Añadir a la cola. Vamos a ponerle, por decirlo de una forma. Listo. Tenemos que Algún día. soportar todo el tema del tutorial, pero bueno. Como ya estuve jugando un poco, van alejando y lo más cerca que está es esto. También van a tener barcos y todo eso, tanques. Como les digo, a medida que pase el tiempo. Nuestros colonos han terminado. Bien, ya tenemos colonos nuevos. Vamos hasta donde nos han dicho. Tenemos que Excelente. voltarlo para que no Hay le una pase zona. nada. Entonces tenemos que venir hasta ahí. Arrastramos, listo. Aunque nuestros. Bien. Vamos a poner algo nuevo. Vamos a crear un granero. No me deja por ahora. El granero quería poner yo, pero no me deja. Vamos a poner un hondero entonces.
por ahora vamos a reclutar. Luego pondremos otras cosas, pero y bueno, es así, es desbloquear el mapa, explorar, ver lo que hay, qué se consigue. Y bueno, más o menos por ahora no queda mucho. Ordena a nuestra... Tenemos que construir la ciudad. Listo. Bien hecho. Esta nueva... Y aquí tenemos que poner a estos que defiendan. Y ya está. Luego aquí podemos tener personajes. Acá tienen Sun Tzu, Artemisia, Jaime de San José, Julio, Juan el Bautista, Euclides, todas estas personas más o menos. Y en algún momento podríamos reclutar a alguno cuando tengamos lo que se requiere. Bien, eso para que más o menos lo vean de antemano un poco. Y bueno, todo el tiempo lo irá eso. Vamos a poner un granero, parece lo más coherente para que la gente pueda almacenar luego comida. Vamos a traer, no recuerdo si están los trabajadores. Creo que desaparecieron los trabajadores aquí, así que luego vamos a reclutar más trabajadores para traerlos para esta zona, a esta nueva ciudad, y construir lo que necesitemos construir allí. Ahora tenemos que esperar. Se enojó porque construimos la ciudad, o sea, nuestra colonia muy cerca de su capital, entonces nos manda un mensaje y si le decimos eso lo engañamos un poco y después no nos quemamos mucho la cabeza. Bien, acá tenemos arqueros. Es lo que tiene, al ser el tutorial te está enseñando todo. Lo ponemos en la defensiva por ahora. Vamos a reclutar lo que son constructor para que construyan allá. Si pagan el oro se hace automáticamente, tienen que tenerlo. Aquí estamos construyendo todavía, si no me equivoco. El granero falta, tendría que tener 170 de oro para hacerlo automáticamente, pero bueno, está. Y ahí vamos a seguir desbloqueando. Bien, por ejemplo acá tenemos ciertos recursos. Bien, estos son todos recursos, lana, ganado, trigo, de todo hay. Bien, hay de todo para que podamos explotar. Y nuestra civilización tiene que ir creciendo poco a poco. Yo no quiero alargar demasiado el video. Espero que les guste, que les agrade. Vamos a mostrar un poquito más nomás. Tampoco me quiero ir a 20-30 minutos. Bien, aquí vamos a mantener lo que tenemos. Disciplina militar, planificación urbana. Lo vamos a dejar así. Y bueno, por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Aquí ya tenemos otras cosas para agregar. Comercio exterior, imperio inicial, mano de obra estatal, misticismo, tradición militar. Vamos a poner imperio inicial por ahora. Aquí nos pide que pongamos caravanas, así conseguimos más comercio, imagino. Ahí confirmamos, listo. Aquí tenemos que seguir moviendo a nuestro explorador. Como ven, va desbloqueando el mapa, va descubriendo nuevos recursos y el que está atrás se tapa por otra neblina de guerra. Pero más allá de que no vemos cómo se va desarrollando, vemos lo que descubrimos en el momento. O sea, sabemos que tiene una ciudad ahí nuestro adversario, qué tamaño tenía en el momento que la descubrimos, y luego si va creciendo tenemos que ir a explorar constantemente. Tenemos que hacer prácticamente trabajo de inteligencia para ver qué tropas tiene, cómo va creciendo su ciudad y todos esos temas. Bien, más o menos aquellos que ya han jugado lo que son los juegos de Civilizations, bien, a lo que han jugado a todas estas sagas, ya lo tienen claro. Si les gusta, como le digo, den like, suscríbanse en el canal, compartan el video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, si llegamos a la cantidad de vistas, más de 1000 por ejemplo, varios likes, no sé, más de 50 likes y más de 1000 vistas, bueno, podríamos tratar de comprar la versión, o hacemos los 60 turnos y luego podríamos comprar la versión a full, por decirlo de una forma,
y seguir haciendo más videos de este juego, de este juegazo, y podría mostrarle más o menos de qué trata, y bueno, ahí ustedes luego se decidirían si jugarían solamente las 60 partidas o si pagarían el juego completo. Bien, eso ya dependería de ustedes. Bien, aquí vemos que se está enojando un poco. Civilización, muchos tipos de distritos. Tenemos que construir un campus, por ejemplo. Bien, vamos a construir, tenemos que elegir, tenemos que ver dónde obtenemos más beneficios. Bien, aquí nos dice que le va a ir bien si lo construimos acá. Lo construimos ahí. Bien, y me parece que vamos a ir dejando un poquito este tutorial por acá y luego seguimos en otro video dependiendo qué apoyo reciba el juego. Así que, bien. Acá si quieren ver, por ejemplo, declarar amistad, enviar delegación, cuesta 15 de oro. Si queremos tener más relaciones diplomáticas, denunciar, declarar la guerra por sorpresa. Ya lo que vamos a hacer es atacarlo prácticamente, realizar una exigencia, causus belli, creo que esto es para declarar la guerra, no me acuerdo, sí, de forma formal, hacer un trato, ofrecer algo, acá nos tiene que dar ciertas opciones, suite, bien, es lo que tendríamos que ofrecer, bien, y eso para más o menos que bien. Ir hacia atrás, acá vemos otras cosas, bien, no hay elementos nuevos, para que vean un poco. Está enojado, cada vez se enoja un poquito más porque estamos avanzando nosotros rápido, bien, pero eso. Y bueno, en el próximo video trataremos de hacer un ejército, desarrollarnos más, avanzar y luego si quieren podremos atacar a esta civilización sumeria, bien, que hemos encontrado a este querido Gilgamesh. Bien, lo podemos atacar, declararle si ustedes quieren la guerra formal o hacemos una guerra sorpresa, eso ya me lo dejan ustedes en un comentario también. Y bueno, espero que les guste, si es así, como les dije, den like, compartan y bueno, suscríbanse en el canal. Muchísimas gracias por todo. Esto fue otro video, otra guía de DK Gamers. Si consiguen un emulador o si saben de alguna forma, consiguen de alguna forma para jugarlo en PC con un emulador, yo lo intenté, prácticamente lo intenté con los emuladores que tengo y no me ha dejado. Bien, lamentablemente no he podido hacerlo en PC, por eso estoy haciéndolo así en el celular, pero como les digo, es posta que lo pueden jugar, bien, para que vean. Eso es para que vean bien, porque como sé que hay muchos hay videos muchas veces que son fake, que les ponen como que pueden jugar a cierto juego en celular y les terminan queriendo encajar un virus o lo que sea. Bien, en este caso yo no lo hago en este canal, subo todo lo que puedo conseguir de juegos nuevos o juegos muy buenos. En este caso es una franquicia que es como es el Civilization, bien, de Sid Meier, que es un juego que es un clásico, o sea, Civilizaciones o Civilization 1 tiene sus buenos años y bueno, prácticamente los primeros juegos que jugué en PC, tanto con Age of Empire, que yo como saben para el inglés no soy muy bueno, el AOE, y bueno, juegazos, la verdad, juegazos de aquellas épocas que nos trajeron muchísimo tiempo de diversión, sobre todo a los que somos bastante nostálgicos. Estas cosas, aquí hay barcos, luego vamos a tener aviones, más o menos lo que han visto. Bien, puedan crear pistas de aterrizaje, muchísimas cosas más. Si no me equivoco es la última entrega, el 6, el Civilization 6, creo que la última entrega. Por supuesto que para PC va a estar muchísimo mejor. Para lo que es celular le tienen que bajar un poquito y aún así requiere mucho porque nos pide un Android 9 o 10 o más, y bueno, tener una buena tarjeta de RAM en el celular y bueno, bastante espacio porque requiere
prácticamente 4 GB de espacio requiere este juego. Así que imagínense. Bien. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Que tengan un buen juego. Este fue otro video de DK Gamers.